A ¿Todos los que ustedes, vayan entrando? ajá, a todos los que están ahorita en la Sesión. A mí sesión. solo me avisó que ya está grabando. Sí, ya está grabando en la parte izquierda de arriba, ya sale grabando. También. Sí, a mí nada más me avisó eso, no me pidió ninguna autorización ni nada. Buenos días, por cierto. Buenos días, Lourdes. No me pidió nada, a mí está grabando solito. A mí tampoco. Doctor Rosales, buenos días. Nada más te avisamos que estamos grabando la sesión. Vamos a ver cómo queda. Buenos días a todos. Buen día, Doc. No sé a quién invitamos el día de hoy para facturas de sacro. Debimos haberle dicho a alguien de trauma, al doctor Pineda. Sí, está de hecho el doctor Pineda y el doctor Petet. Ah, ok, perfecto. Suerte, Eduardo. Sí, gracias. ¿Cómo? Lo que pasa es que pues, el caso que presento justamente lo operó el doctor Pineda. Ah, perfecto, muy bien. Así es. Ay. Eso está excelente. Ya nomás que se junte Carla para que presente. Yo tengo ¿tú los tienes, Pepe? ¿Qué fue, Carlos? Entonces, a las 9 empezamos en punto. Y esto de grabarlas no tiene ni mayor situación más que se graban y ya. Se graban y se suben en la nube de Google Meet y juntan, o sea, y tengo entendido que nada más graba la pantalla donde estamos todos y lo que se presente. O sea, no lo de cada uno. Ok, sí, claro, pero ¿implicaciones legales no existen? No sé si que tan fácil lo podamos compartir. Por eso les decía que no... No, está bien. Solamente hay que investigar si no hay alguna implicación legal, sobre todo en la presentación de los pacientes y hacerlo un poco más, ¿cómo se llama? Anónimo a los pacientes, sobre todo, ni siquiera poner ni las iniciales y cubrir bien la cara de los pacientes, porque eso nos puede causar algún resquemor por ahí. No creo, pero bueno, vaya a pasar. Sí, con problemas. Ahorita se va a grabar y se va a subir a una nube del mismo programilla y ya de ahí lo puedes compartir nada más vía link o descargarlo y subirlo a algún otro lado. Pero es nada más para ver cómo queda grabada la clase y ya tener, o sea, cómo grabarla y ya después vemos si se comparte o no. Muy bien. Bienvenido, doctor Gatell, como siempre, muy puntual. Ayer en el webinar del ANSICO estuvo muy concurrido, casi llegan a 400, eran 396, una cosa así. Interesante. ¿Esos webinars se están haciendo cada semana, Doc? Tengo entendido que son cada mes o cada 3 semanas, no recuerdo. Pero es el tercero. Quiere decir que creo que cada 2 semanas. ¿Podemos seguir accediendo nosotros al webinar, Doc? Claro. ¿Sí? Está abierto para todo público. Ok. O sea, es por parte del ANSICO, pero está abierto para todos los residentes y no miembros.
¿Tuvieron problema para entrar ayer? Bueno, es que yo no nos enteramos. O sea, no entraron. No estuvieron ahí presentes, a pesar de que el doctor Barón anunció que el doctor Reyes Sánchez era uno de los presentadores. A ustedes les valió. Yo sí entré. Con ustedes hubiéramos llegado a los 400. Ya veo por qué no llegamos a los 400. Disculpa, doctor. Está bueno, pues empezamos, doctor Abón. Preséntenos a los invitados. Todavía no los veo conectados, pero pues ya se conectarán. Adelante. Voy. Bueno. Los doctores invitados del día de hoy es el doctor Ernesto Pineda Gómez. Él es ortopedista, médico adscrito de Lomas Verdes, jefe de servicio de traumatología en el instituto. Él es profesor de la UNAM y también pertenece a la asociación AO en la parte de trauma. Profesor. Y también está... La madre dijiste que ya no es médico de Lomas Verdes, ya se jubiló, ya es de los jubilados. De los jubilados, ok. Y bueno, está el doctor Bernardo Petet Ruiz. Él hizo ortopedia en el INR. También se especializó en manejo avanzado de fracturas en el instituto. Es adscrito a la Cruz Roja, también del instituto, y es faculty en AO Trauma. La imagen pura del verdadero traumatólogo, el doctor Petet. Bueno, pues sigamos, por favor, con la clase, con el caso clínico, perdón, primero, Eduardo Torres. Sí, doctor. Voy a ponerlo, vamos. Los residentes sana distancia, están ahí muy pegados los que están de guardia. De acuerdo, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya se ve, doctor. Ok, excelente. Ver aquí, porque algo está pasando. Ok. Bueno, yo soy el doctor Eduardo Torres, R3 de ortopedia, y vamos a iniciar la clase de fracturas del sacro con un caso clínico. El caso clínico de hoy es un caso que pertenece al servicio de traumatología, ya que en el hospital las fracturas del sacro son tratadas en su mayoría por este servicio. Es una paciente femenino de iniciales ANMG, 35 años de edad. Ella no cuenta con ningún antecedente de importancia para el padecimiento actual, únicamente un antecedente quirúrgico al año de edad. Y el padecimiento actual lo inicia el día 7 de enero. Ella refiere que estando en su casa, reparando un tejado, sufre una caída de aproximadamente 7 metros de altura. No perdió el conocimiento y posterior al evento fue llevado a un hospital de primer nivel en Toluca, de donde ella es residente. Se le realizó una evaluación inicial y una estabilización para descartar lesiones que pusieran en peligro la vida. Y posterior a su manejo en ese hospital, es transferida a este instituto el día 15 de enero con un diagnóstico de fractura de pelvis. Ella es ingresada al servicio de urgencias y el interrogatorio dirigido refiere dolor y limitación funcional en extremidades superiores e inferiores. Desde el accidente no ha tenido evacuaciones y no controla esfínter urinario, por lo que se presentó al servicio de urgencias con una sonda Foley. A su llegada en urgencias, con un estado neurológico íntegro, con un Glasgow 15 de 15, una escala SF36 de 19-24, un IMC de 22. La exploración física, la paciente sin realizar marcha, valorada en la camilla con la sonda vesical permeable. Dentro de la exploración neurológica, con disminución de la fuerza en 3 de 5 para los miotomos de L2, L3 y L4 derechos, el resto sin fuerza, con un 0 de 5, y la sensibilidad conservada en L1 a L4, 2 de 2, L5 disminuida y el DS1 a S4 sin sensibilidad. A la exploración de la región perianal sin contracción voluntaria del esfínter anal, con un tono disminuido del esfínter anal y un reflejo urocavernoso negativo.
Estas son las fotos clínicas de la paciente. A ella se le hicieron radiografías inicialmente en el servicio de urgencias. Y bueno, aquí quiero mencionar que las fracturas del sacro normalmente son complicadas para el diagnóstico en las proyecciones radiográficas. Lo que vemos en la pantalla en este momento es una radiografía anteroposterior de la pelvis, en la que vemos pues la presencia de mucho aire y contenido de materia fecal en el intestino, lo cual también nos dificulta un poco la visualización inadecuada de la unión lumbosacra. Sin embargo, pues hay que prestar atención a los detalles que podemos ver aquí. Lo señalé con dos flechas azules. Existe ahí en donde está señalado una línea transversal que pareciera corresponder con un sobrelapamiento de la región superior e inferior del sacro, lo que nos podría hablar de una fractura transversa pues desplazada. En la siguiente proyección que se obtuvo es una proyección de entrada de la pelvis, no con muy buena técnica, pero bueno, nos permite ver el anillo pélvico en su totalidad. Y lo que resalta en esta proyección es que las líneas arcuatas tienen una solución de continuidad ahí donde lo señalo. En el lado derecho se ve como un abultamiento, eso generalmente corresponde también con fracturas longitudinales del sacro, y del lado izquierdo podemos ver una franja de interrupción de la línea. La radiografía de salida, que bueno, son las tres proyecciones que se deben de tomar en este tipo de pacientes, AP, entrada y salida. Y bueno, en la salida lo que estamos evaluando aquí, vamos a ver las ramas, de las ramas pélvicas y las articulaciones sacroiliacas prácticamente de frente. En este caso también señalé aquí las lesiones que hay que destacar. En la porción de la rama iliopúbica vemos un trazo ahí simple, completo, y en la región del ala izquierda del sacro podemos ver un trazo oblicuo que parece extenderse hacia la articulación sacroiliaca. De igual manera, a nivel de L5 vemos ahí un fragmento óseo libre que podría corresponder con una fractura de la apófisis transversa, lo cual nos habla de una potencial inestabilidad del anillo pélvico. Esta paciente, además, por el mecanismo de lesión, presentaba otras lesiones en ambos pies. Aquí lo que vemos es una fractura bilateral del calcáneo con una fractura del escafoides tarsal izquierdo y una fractura del radio distal derecho, todas ellas con criterios de manejo quirúrgico. Estos son los estudios tomográficos que se le realizaron a la paciente en cortes axiales y bueno, pues lo que podemos ver es corroborar la solución de continuidad que existe en ambas alas del sacro, en este caso particular a nivel de los forámenes, sobre todo en el segmento superior del sacro. Y cuando lo vemos en una vista sagital, corroboramos la imagen que pudimos haber sospechado en la radiografía anteroposterior de pelvis, donde vemos esta solución de continuidad a nivel de S2 con una convolución anterior y un desplazamiento importante hacia posterior. En los cortes coronales, que son importantes también para poder clasificar la lesión, corroboramos que la lesión está justo a nivel de los neuroforámenes, aquí, 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 un trazo transverso aquí y acá. Estas son construcciones tridimensionales de la tomografía que se le realizó a la paciente y bueno, pues aquí podemos ver la fractura de la apófisis transversa de L5 del lado izquierdo, que ya más o menos podíamos observar un poco en la radiografía. El trazo en el ala izquierda con un desplazamiento anterior, cómo baja a través del primer neuroforamen, atraviesa el sacro con una laja ósea aquí desprendida hacia anterior y sale del otro lado a través de la ala derecha del sacro. Esta es una imagen en resonancia magnética que se le tomó a la paciente. Vemos corte coronal del lado derecho de la pantalla y corte sagital del lado izquierdo en secuencia T2. Lo que estamos observando aquí del lado, en el corte coronal es que la raíz del lado derecho continúa sin problemas y del lado izquierdo hay una interrupción. Aquí vemos pues cómo el desplazamiento importante posterior del fragmento de la porción superior del sacro está completamente desplazado hacia atrás, lo que nos hace sospechar, o bueno, ver una lesión de los elementos posteriores con una probable lesión neurológica a ese nivel. Con toda la evaluación inicial que acabo de presentar, pues se le dio un diagnóstico de polifracturada con las fracturas asociadas que ya revisamos: radio distal derecho, calcáneo bilateral, escafoides tarsal izquierdo, una fractura del anillo pélvico. Recordemos que tiene disrupción del anillo posterior por la lesión bilateral del sacro
y una lesión en la rama iliopúbica izquierda. De acuerdo con el tema de la clase, lo que más nos interesa es el diagnóstico de la fractura de sacro, clasificada como una C3 del tipo AO, con una lesión neurológica tipo 4 completa y un trazo que compromete la articulación sacroiliaca, que es el M4. Por el tipo de trazo, que es un trazo en U, lo clasifiqué como una disociación espinopélvica, con un componente longitudinal Dennis tipo 2 y transverso Roy-Camille 2, con 10 puntos en la escala de clasificación, en el sistema de clasificación de lesiones lumbosacras, y un síndrome de Cao-de-Quina con nivel neurológico L5. Hasta aquí el caso clínico. Muy bien, doctor Petet, buenos días, gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Quisiera darnos una opinión acerca del caso o reserva para el tratamiento? Buen día, doctor Reyes Sánchez, muchas gracias por la invitación. Gracias también al doctor Torres por la presentación del caso, creo que es muy completa. Y solamente me gustaría, antes de pasar al tratamiento, apuntar que sí es muy importante contextualizar al paciente en el punto en el que estas lesiones casi siempre están dentro del contexto de traumatismo de alta energía. Entonces es importante el abordaje diagnóstico, primero sin perder de vista que hay que descartar que el paciente tenga condiciones que puedan poner en riesgo su vida. Y segundo, pedir los estudios adecuados ante la sospecha, como se hizo en el abordaje de urgencias. Ahorita también en el tratamiento yo creo que el doctor nos va a especificar, pero debemos de entender muy bien la morfología de la lesión para priorizar si se trata de inestabilidad pélvica o de inestabilidad de la unión lumbar pélvica, o si solamente la fractura compromete exclusivamente al hueso sacro sin quitar la estabilidad de estas estructuras. Muchas gracias, doctor Reyes Sánchez. Gracias, doctor. Me llamó la atención que la paciente tiene una sonda vesical. La sonda está indicada en todos los pacientes que tienen fracturas de sacro, es por comodidad de la paciente, no existe riesgo cuando existe una fractura de pelvis colocar una sonda, o sea, es de rutina. No estuvimos en la primera atención, pero probablemente la sonda Foley se colocó en el contexto de la reanimación del paciente contundido o politraumatizado. En el paciente femenino también es importante este recurso porque se puede evaluar también a través de la colocación de la sonda la integridad del plexo sacro. Entonces, creo que en el contexto del paciente y la reanimación en el choque agudo, creo que sí es importante colocar la sonda. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces con la introducción de la clase. Sí, claro, doctor. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema, bueno, pues vamos a centrarnos básicamente en esta parte de la clase, en la anatomía y la epidemiología de estas fracturas, y el resto de la clase va a estar a cargo del doctor Fierro. A manera de introducción... Perdón, doctor, sí. Es que no veo que se haya conectado el doctor Pineda, y tengo dudas si es el doctor Ernesto García, no, Ernesto García no puede ser porque es de Guadalajara. No, nada más en cuanto se conecte, ya veremos y hablaremos con él. Gracias, perdón por la interrupción. Sí, no se preocupe, doctor, gracias. Bien, entonces, pues a manera de introducción, es importante conocer que el sacro juega un papel muy importante en la biomecánica para la alineación y la estabilidad de la unión lumbosacra y de la pelvis al momento de la deambulación y la bipedestación. Sabemos que el sacro tiene una función bien llamada de piedra angular, en el que mantiene la estabilidad del anillo pélvico a través de la articulación sacroiliaca. En la imagen del lado derecho podemos ver cuál es el camino que siguen las fuerzas de carga en el eje axial del cuerpo, que al llegar a la unión lumbosacra se distribuye de manera lateral en los segmentos de S1 y S2 hacia las articulaciones sacroiliacas y posteriormente hacia las extremidades inferiores. Sin embargo, pues también que la posición que adopta el sacro en un plano como si fuera de entrada pélvica es un plano inestable en el que se permite la rotación del anillo pélvico, lo que hace que la articulación necesariamente requiera un reforzamiento ligamentario que está dado por los ligamentos sacroiliacos posteriores, son los más fuertes, sacrotuberosos, sacroespinosos, sacroiliaco anterior, perdón.
Como anatomía importante, el sacro está compuesto en general por 5 vértebras alineadas en cifosis, que son producto de la fusión de estas vértebras, constituyendo un solo bloque con una pirámide pues, triangular. Eh, los pacientes pueden presentarse con una variación de la segmentación hasta en un 4 a un 30%, y estas variaciones pueden ir desde una separación completa o una segmentación completa de S1 S2, generando una lumbarización del sacro o la presencia de una pues vértebra, una sexta vértebra lumbar, o también tenemos la opción de una fusión incompleta del segmento del L5-S1, ¿no? Los pacientes pueden presentarse con diferentes variaciones de la anatomía. La fusión de estas vértebras y sus elementos posteriores van a formar un conducto para las raíces nerviosas del plexo lumbosacro desde S1 hasta S4, y a través de los neuroforámenes que vemos en la imagen, en la cara ventral, van a ser las contribuciones hacia los nervios de las extremidades inferiores y la región perianal. Es importante esto porque nos va a orientar a que pacientes que tengan lesiones en esta área anatómica pueden presentarse con un alto índice de lesiones neurológicas por esta causa. Como sabemos, el sacro tiene dos partes principales, el cuerpo y el ala, y el cuerpo podemos dividirlo en la sección superior y la sección inferior, que también es importante para la estabilidad de estas fracturas, siendo las fracturas del segmento superior consideradas inestables, y las fracturas del segmento inferior generalmente como lesiones aisladas estables. Eh, la mayor estabilidad a nivel del sacro se va a dar en los segmentos superiores S1 y S2, debido a que es en este nivel donde los ligamentos sacroiliacos, tanto posteriores como anteriores, van a insertarse y van a unir el sacro con los huesos ilíacos. Es un esquema en el que podemos ver los ligamentos asociados en la estabilidad intrínseca y extrínseca de la unión sacroiliaca. Y bueno, pues vemos que los componentes ligamentarios posteriores van a ser más importantes, tanto para la estabilidad rotacional como vertical. Vemos en la imagen del centro los dos componentes del ligamento iliolumbar, que va a reforzar la articulación lumbosacra a ese nivel, y es por eso que las fracturas de la apófisis transversa de L5 deben siempre ser sospechosas de una inestabilidad del anillo. Otra cosa importante que también pues ya nos mencionó un poco el doctor Petet es entender las relaciones anatómicas que tiene el sacro para poder sospechar lesiones cuando vemos un paciente con un problema de este tipo. Por debajo de S3, que es más o menos por debajo donde se encuentra la unión recto-sigmoidea, ahí se acaba el retroperitoneo y el recto está casi en continuidad con el segmento más inferior del sacro, así que una lesión muy importante o de muy alta energía a ese nivel podría comunicar con la cavidad gastrointestinal. Las raíces de L5 van a estar directamente relacionadas con el ala del sacro en la región anterosuperior, lo cual pues toma relevancia quirúrgica cuando nos encontramos un paciente que tiene una fractura de sacro en un contexto de una fractura de pelvis con extensión al ilíaco, y podemos lesionar esta estructura a la hora del abordaje quirúrgico. Como sabemos, pues las ramas que se pueden lesionar en este nivel tienen gran función en la funcionalidad, vaya la redundancia, sexual, gastrointestinal, urinaria y de movilidad de los pacientes, como en esta paciente que se presentaba con una lesión de cabo de quina. Respecto a la epidemiología de las fracturas del sacro pertenecen a un grupo de lesiones no tan comunes, sin embargo, cada vez se han ido reconociendo más. Esto probablemente por el advenimiento de la tomografía y cómo esta ha reemplazado a las radiografías para el abordaje inicial. Es importante que sepamos que, según este autor, Biden, desde el 2002 hasta el 2011, las fracturas no osteoporóticas, es decir, las fracturas de origen traumático, ya sea de alta o baja energía, se han incrementado en el diagnóstico en una incidencia 3 veces de lo que era antes del 2002. Y las fracturas por osteoporosis o por insuficiencia en pacientes de riesgo, que tengan factores de riesgo para estas, se ha incrementado hasta hasta 5 veces. Todo esto el autor lo considera asociado al uso de la tomografía, ya que las fracturas por osteoporosis generalmente son fracturas no desplazadas, estables y como lesiones únicas. En general, podemos decir que las fracturas del sacro se presentan en 2.1 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual lo hace un poco
o sea, no es una lesión tan frecuente. Y si nos vamos más aún a una paciente con una disociación espinopélvica, es aún más rara la presentación de estos casos. Puse esta imagen a propósito, es porque los traumatismos de estas lesiones tienden a ser generalmente por caídas de altura cuando son en pacientes jóvenes y fracturas desplazadas. Es por eso que el doctor Pete nos puntualizaba que los pacientes que se presentan con estas lesiones generalmente son pacientes con más lesiones asociadas secundario al mecanismo. Eh, Se ha reportado desde el 2009, de acuerdo con la Asociación Mundial de Paracaidismo, que los saltos en paracaídas han aumentado 5.5 millones de saltos al año solo en Estados Unidos durante el 2011. Y de estos, pues algunos que han tenido un accidente y han sobrevivido han tenido lesiones de este tipo. Los traumatismos de alta energía van a ocupar hasta el 10% de estos casos y las fracturas por insuficiencia en pacientes ancianos por baja energía van a ocupar solamente del 1 al 5%. Aquí en la diapositiva podemos ver los factores de riesgo asociados a estas fracturas, sobre todo osteoporosis inducida por esteroides, radiación pélvica, condiciones endocrinológicas o reumatológicas que condicionan una porosidad incrementada del hueso. Y cerca del 45, hasta el 45% de las fracturas de sacro van a presentarse como un componente de una fractura de pelvis, como en el caso de nuestra paciente. Bueno, pues ya para terminar la parte de mi clase, quisiera nada más puntualizar que es importante que dentro de la evaluación inicial se realice una exploración física detallada en búsqueda de lesiones asociadas. Tratar de buscar pacientes en los pacientes que tengan una lesión asociada del anillo pélvico que pudiera condicionar inestabilidad y sangrado y manejarla en ese momento para evitar potencial riesgo de pérdida de la vida. Asimismo, pues lesiones en el resto de la columna y extremidades. Solamente el 10 al 30% de las fracturas del sacro se identifican en las radiografías simples. No es tan fácil el diagnóstico, por lo que hay que tener un alto grado de sospecha con el mecanismo de lesión y la exploración clínica del paciente. Ya más adelante el doctor Fierro nos va a decir cuáles son las consideraciones específicas a observar en estos estudios de imagen. Y se prefiere el uso de la tomografía para confirmar el diagnóstico, como vimos en nuestro caso clínico. Y bien, pues eso es todo hasta ahorita. El doctor Fierro va a continuar. Ok, muchas gracias. Pues si no hay alguna opinión ni del doctor Peteto, ni de la doctora Carla García o del doctor Rosales, pues seguimos con la clase, por favor. A mí sí me gustaría puntualizar algo de lo que comentaron en la descripción anatómica que el doctor Torres nos compartió. De ahí se basa y de entender justamente esa relación entre pelvis y columna lumbar, nace la necesidad de entender por qué tenemos que pedir tomografía. La decisión del tratamiento la vamos a basar obviamente en la presencia o no de síntomas neurológicos, pero también en entender la mecánica que afecta la transmisión de la carga de la columna hacia la pelvis, y esas zonas de carga y de estabilidad ligamentaria que describiste solamente las podemos evaluar de forma eficiente en la tomografía. Muchas gracias, doctor. Doctor Rosales, ¿alguna opinión? No, por el momento, muchas gracias. Ok, seguimos, doctor Fierro, entonces, por favor. Un segundo, yo le voy a ayudar al doctor. Sí, con la presentación. Solamente intervengo un ratito en lo que pone en la presentación. Les mandé a todos un artículo de revisión de fracturas de sacro que me parece que es muy completo. Está hecho en un hospital en Italia por un grupo de traumatólogos de Italia y me parece que está muy interesante. Léanlo con calma, por favor. Sí, Doc, muchas gracias. Gracias. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí. Listo. Apagar el micrófono, cualquier cosa. Listo, buenos días, doctores. Soy Javier Fierro, soy R5 de columna y vamos a continuar con la clase. La siguiente, por favor. La siguiente.
Vamos a hablar ahorita sobre lo que es la parte clínica, la parte imagenológica y la parte del tratamiento de las fracturas del sacro. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos, vamos a ver que tenemos que interpretar de una forma adecuada. Te adelantaste, Carlos, porfías. Regrésale. Eso ahí. Vamos a interpretar de una forma adecuada las clasificaciones de la fractura del sacro. Vamos a determinar el mejor tratamiento, ya sea este quirúrgico o no quirúrgico, y dependiendo del tipo de fractura que tengamos. Y vamos a interpretar de una forma correcta las imágenes obtenidas tanto en radiografía, tomografía, resonancia, y vamos, dependiendo de estas imágenes, a realizar nuestra técnica de fijación. La siguiente, por favor. Vamos con los estudios de imagen, vamos primero con lo que es radiología en los métodos diagnósticos. Como dijo igual Eduardo al comienzo, son pacientes que llegan directamente al área de emergencia, son pacientes que sufren accidentes de tránsito o de alta energía, que están en la mayoría de los casos en riesgo la vida. Es por eso que se le realiza de primera instancia estudios radiográficos. En estos son la AP de pelvis y una lateral. Al mismo tiempo que se le realiza lo que son radiografías de entrada y de salida. También tenemos una proyección que es específicamente para sacro, que es la radiografía en proyección de Ferguson, que esta se hace hacia cefálico con 30 grados, en la cual nos permite a nosotros observar de una forma más directa todo lo que es la conformación del sacro. Sabemos, como dijo igual Eduardo, la radiografía no nos sirve no es tan sensible para lo que es el diagnóstico temprano de fracturas en el sacro. En este tipo de trauma también nos hacemos válido de otros estudios, como es la tomografía, que como sabemos vemos una imagen tanto en sagital, coronal, en axial, donde podemos determinar y saber el tipo de fractura y poderle dar una clasificación. Usualmente la resonancia nos sirve para ver lesión tanto ligamentaria como compresión o destrucción a nivel de las raíces nerviosas, pero vamos a ver que en otros tipos de fractura de sacro, como son en el caso por insuficiencia, la resonancia inclusive tiene mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía. La siguiente, por favor. Como vemos en este estudio, vamos a ver que es un estudio del Colegio Americano de Radiología de Estados Unidos del año 2017, en el cual llegan a un consenso en el tipo de manejo o qué tipo de estudios realizar específicamente en fracturas del sacro que podemos tener por insuficiencia o por fatiga. Usualmente, o lo normal que podríamos obtener de este estudio es que la radiografía aporta solo el 15 al 35% de lo que es de sensibilidad y especificidad para lo que es el diagnóstico de fracturas del sacro. La tomografía 88 al 93% respectivamente, y la resonancia tiene más del 95%. Inclusive en ellos pusieron como la cintigrafía con tecnecio 99, en el cual obtuvieron hasta el 93% de sensibilidad con una especificidad del 87%. La siguiente. Entonces vemos ahí que en la parte clínica vamos a ver que de primera entrada en la parte de emergencia vamos a manejar a través de lo que es de la TLS. En el ATLS vamos primero a ver si es que tenemos un paciente hemodinámicamente estable, con un manejo respiratorio adecuado. Una vez que ya tengamos un paciente estabilizado, nosotros tenemos la segunda valoración en la cual nosotros intervenimos para un manejo o una revisión física completa y especialmente neurológica. En lo que es la parte palpatoria, nosotros tenemos que, valga la redundancia, palpar toda la parte de la columna, tratando de sentir crepitaciones, si es que hay hundimientos o casos de dolor.
Usualmente en lesiones del sacro vamos a ver un aumento de la sensibilidad que se encuentra muy localizada en la parte interglútea inclusive. Vamos a encontrar inclusive hematomas. Estos hematomas inclusive pueden ser en la parte del tejido celular subcutáneo que pueden inclusive tomarnos, puede parecerse a lo que es Mora-Lavalle, el signo en la parte anterior. Y algo muy importante que nosotros tenemos que hacer aquí es el tacto rectal o vaginal. En este caso, en el tacto rectal, buscar lo que es el reflejo bulbo cavernoso, el cual se realiza al nosotros hacer el paciente tiene que mantener la compresión mientras nosotros hacemos a través del glande o el clítoris una compresión o con la sonda Foley una sostenido la compresión. Entonces ahí vamos a valorar tanto lo que es el tono del esfínter anal y la capacidad de contractibilidad voluntaria. Usualmente estos pacientes vamos a ver si es que tiene o no tiene deterioro neurológico. Usualmente un paciente con una extremidad pélvica en extensión de referirle que eleve la pierna no, en una lesión no va a poder realizarlo y va a preferir mucho dolor en la parte posterior. Entonces son signos indirectos de que tenemos una lesión a ese nivel. Entonces, igual como dijo Eduardo, valorar usualmente estos pacientes con lesiones bajas de S3 para abajo, especialmente en S4 vamos a tener complicaciones a nivel de disfunción sexual o en la parte más arriba vamos a tener problemas ya gastroenterológicos. Y lo que es muy común tener lo que es una anestesia perianal. Como vemos en ese estudio que se encuentra ahí, se valoró tanto la parte de lo que es de radiografía, más del manejo diagnóstico, en la cual se estudiaron en 50 pacientes y vieron que el síntoma principal fue el dolor y lo que es el reflejo bulbo cavernoso. Y de los estudios de imagen que más aportaron para su diagnóstico, con un 74% fue la resonancia magnética. La tomografía apenas aportó un 12% para lo que es el diagnóstico y la radiografía es el 10%. La siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones. Entre estas tenemos varias clasificaciones aquí en las fracturas del sacro. Entre esas tenemos las de Dennis, de Roy Camillet, cuando se asocian con problemas de luxación lumbosacral, que es las de Isler. Y cuando tenemos... Roa Camil. Roa Camil. Exacto. Gracias, doctor. Y también tenemos cuando tenemos fracturas a nivel del anillo pélvico, como vemos una clasificación de Tile modificada que tenemos con lesiones del sacro y de la O. En la siguiente, por favor. Entonces, la primera clasificación que vamos a intervenir nosotros es a través de lo que es la clasificación de Dennis, que son a través de las fracturas que son a nivel vertical y que dependen de esta dirección. Entonces, vamos a ver que se divide en 3 zonas. Especialmente vamos a ver la zona 1, que es una fractura que afecta específicamente lo que es al ala sacra. Vamos a ver que no toca nada de los agujeros sacros aquí y conlleva un trastorno neurológico que se asocia a aproximadamente un 6%. Usualmente aquí se encuentra afectada la raíz de L5 y el tronco lumbosacro. Lo que es la zona 2 es una fractura que afecta ya a nivel de los agujeros, pero no afecta al canal sacro. Y se tiene una tasa de trastornos neurológicos de aproximadamente el 25%. Aquí ya se puede observar ya algo como el síndrome de la cola de caballo. Y la zona 3 que vemos ahí es la zona central, una fractura central que afecta, y aquí es y afecta el canal sacro en sí. Aquí ya tenemos una tasa de trastornos neurológicos que supera ya el 56% y se acompaña de lo que es el síndrome de cola de caballo. La siguiente, por favor. Vamos a ver aquí la clasificación de Roy Camil.
en la cual vamos, Rua. vamos A ver, Rua. Rua Camil. Rua Camil. Fue mi maestro, doctor. ¿Cómo cree que voy a permitir que le diga Roy Camille? Gracias. Entonces, la clasificación de Rua Camil, vamos a distinguir aquí dos grandes categorías, las fracturas que son longitudinales y las fracturas transversales. Entonces, en lo que se refiere a las fracturas longitudinales, vamos a ver que son fracturas verticales o oblicuas y que son usualmente parciales a veces, y estas se acompañan a veces de una luxación sacroiliaca que incluye en la parte alta del ala del sacro. Aquí vemos en el lado izquierdo las fracturas transversales, usualmente son transversales bajas primeras, debajo de lo que son la articulación de las sacroiliacas. Estas usualmente no afectan con la transmisión del peso corporal a las extremidades inferiores, por lo que estas se llegan a considerar como estables. Las fracturas transversales altas, en cambio, se consideran las que se encuentran por arriba de la unión, ya en la unión sacroiliaca, y usualmente tienen una forma de U, usualmente. Y estas tienen también tres tipos de fracturas. La tipo 1, que son fracturas en posición neutra. Usualmente este es por el mecanismo que se produce la fractura. Aquí usualmente la cortical anterior es la que se fractura y aumenta aquí la cifosis del sacro. La cortical posterior se encuentra intacta y este es con un mecanismo usualmente de flexión intrasacra. En lo que es en la tipo 2, vamos a ver que hay un desplazamiento posterior. Usualmente en el momento del impacto, la columna lumbar se encontraba más en una cifosis y la pelvis se encontraba en una retroversión. Usualmente en este tipo de fractura tenemos las dos corticales fracturadas y el fragmento superior se vuelve más horizontal y se desplaza hacia la parte posterior. En lo que es en la tipo 3 de estas, vamos a ver que es en cambio un desplazamiento anterior, en el cual en el momento del impacto la columna adoptaba una hiperlordosis. Igual ambas corticales se encuentran aquí fracturadas y la columna superior se encuentra hacia adelante. Recordemos que las fracturas aquí del sacro transversal, las transversales altas, generalmente separan un fragmento superior que está unido a la columna vertebral y un fragmento inferior que permanece unido a la parte de la unión sacroiliaca. La siguiente, por favor. Como vimos, otra parte de la clasificación, cuando tenemos lesiones que que afectan lo que es la unión lumbosacra, tenemos lo que es la clasificación de Isler, que tiene tres tipos de clasificación. Las tipo 1 usualmente son fracturas que conllevan la parte externa o lateral de la unión facetaria de L5S1. Lo que es la tipo 2 conlleva una fractura a través de lo que es la unión facetaria L5L1 y lo que es la tipo 3 se encuentra más medializado y con un desplazamiento, en las cuales vemos que la tipo 3 es la más inestable. La siguiente, por favor. Otra de las clasificaciones que podemos obtener es la de clasificación de Vialle, que es una lesión lumbosacra en la cual vemos rotación e inclusive podemos observar aquí listesis. Usualmente es para más lesiones con espondilolistesis en el sacro, en las cuales vemos, dependiendo del desplazamiento que tenga la fractura del sacro y de la parte de la L5. La siguiente, por favor. Y tenemos la clasificación de la O, que es la que más se utiliza, la que más tenemos. Igual vamos a ver aquí que vamos a dividir en tres, que es la A, B, C. Las tipo A, que son lesiones sacroiliacas bajas, que se van a dividir en tres. Las A1, que son fracturas por abulsión y que son usualmente por compresión a nivel coxigio.
Las A2 son fracturas transversas no desplazadas que se encuentran a nivel por debajo de lo que es la unión sacroiliaca. Estas usualmente no implican nada en la inestabilidad y son usualmente lesiones que no conllevan nada de probabilidades de producir una lesión neurológica. Las A3, en cambio, son fracturas transversas, desplazadas, que se encuentran igual por debajo de la unión sacroiliaca. Estas tienen una alta probabilidad de lesión neurológica, más que las A1 y las A2. Usualmente se benefician bastante con la reducción y la estabilización. La siguiente, por favor. Las tipo B, vamos a ver aquí que ya llevan o conllevan lesiones del anillo pélvico posterior, en las cuales la B1 vamos a ver que es una fractura central que va a involucrar lo que es el canal espinal. Usualmente son fracturas longitudinales que se podrían decir que son la zona 3 de Dennis. Estas usualmente tienen baja incidencia de lesión neurológica. Las tipo B2, estas son fracturas transalares. Estas no tienen no implican nada de lo que es el foramen o el canal espinal. Estas usualmente son unilaterales y se les puede comparar con la zona 1 de Dennis. Las B3, en cambio, son fracturas transforaminales que aquí involucran el foramen, pero no el canal espinal, y tienen su transparencia con lo que es las fracturas de Dennis en la zona 2. La siguiente, por favor. Lo que es las tipo C, vamos a ver que son lesiones ya con inestabilidad a nivel espinopélvico, en las cuales vemos la C0, que es ya un tipo variante de estos tipos de fracturas en U, que no se encuentran desplazadas y usualmente estas aparecen en pacientes de tercera edad o de edad avanzada, en las cuales tenemos con insuficiencia ósea, lo que produce este tipo de fractura. Las tipo C1 son fracturas, asimismo variantes en forma de U, pero estas no tienen ninguna inestabilidad a nivel del anillo pélvico posterior. Estas son ipsilaterales en un solo lado, pueden conllevar cualquiera de las fracturas tipo B y pueden al mismo tiempo tener una lesión a nivel de la faceta de L5S1. Estas tienen un alto impacto en la estabilidad y son clasificadas, se comparan con las de Isler, las tipo A3, las tipo 3. Las C2 tenemos aquí es una lesión completa bilateral, con una fractura son trazos longitudinales, no hay aquí trazos transversos. Es la más inestable que tenemos en comparación de las anteriores y tiene más riesgo o más probabilidad de lesión neurológica. Y las tipo C3, que son las fracturas sacras en U, desplazadas bilaterales, vemos que se encuentra con mayor riesgo de inestabilidad y alta probabilidad de lesión nerviosa, produciendo lo que es compresión a nivel del canal medular y del cono medular y produciendo lo que es lesiones de caudequina. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos un resumen de lo que es de la clasificación de la O, pero igual tenemos modificadores que nos ayuda en la O para manejar lo que es la parte neurológica y lo que es la parte que tenemos de comorbilidades. Como vemos la parte neurológica, vamos a ver si es un N0, si tenemos intacto, no se encuentra nada de lesión neurológica. La N1 vemos un leve déficit transitorio neurológico. La N2 ya son síntomas radiculares. La N3 es una lesión incompleta del cordón medular y lo que es la N4, una lesión completa. Vamos a ver que los modificadores, vamos a tener lesión de las partes blandas de M1, alguna enfermedad metabólica ósea, una M2. Si tenemos una lesión del anillo pélvico anterior es una M3 y si tenemos alguna lesión a nivel de las sacroiliacas ya sería una M4, como vemos ahí en el ejemplo. La siguiente, por favor.
Entonces, una vez que ya tenemos lo que es las clasificaciones, vamos a hablar del tratamiento. Usualmente tenemos dos tipos de tratamiento, que puede ser el conservador o lo que es el tratamiento quirúrgico. En lo que se trata en el tratamiento conservador, vamos a ver que usualmente el paciente tiene que estar en reposo en cama o usualmente se coloca lo que son tracciones transesqueléticas. Este tipo de tratamiento usualmente se da en fracturas que no se encuentran desplazadas, estables y que afectan la zona de Dennis 1 o 2. La siguiente, por favor. Para lo que es el manejo de este tipo de fracturas de una manera conservadora, vamos a tener este artículo en donde nos habla sobre la intervención quirúrgica, a ver si es que proporciona un alivio temprano del dolor en pacientes que tienen fracturas unilaterales del sacro, con mínimo desplazamiento o casi nada de desplazamiento. Entonces, este artículo tuvo como objetivos comparar este dolor, si es que mejora o no mejora con el tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas. Es un estudio prospectivo multicéntrico observacional que se realizó en 16 centros de trauma. Contó con 194 pacientes con fracturas del anillo pélvico y fracturas sacras en zona 1 y 2, usualmente unilaterales, que se encontraban mínimamente desplazadas. Mínimamente desplazadas lo caracterizaron como menos de 5 milímetros y sin lesiones de compresión anteroposterior a nivel del anillo. De estos 194 pacientes, la edad media fue de 38 años de edad y valoraron lo que es el índice de gravedad de lesión, en la cual llegó en un promedio de 14.5. La siguiente, por favor. Entonces, en esta tabla vemos las relaciones dermográficas de todo lo que es el contexto de estos pacientes, donde vemos ahí el índice de gravedad de lesión de todos, que llegó a 14.5. Vemos ahí lo que es la edad media de 38.7. El 99% de estas tenían lesión a nivel de lo que es la compresión lateral, y el 62% estaba a nivel de la zona 1. Y el 74% fueron tratadas sin cirugía a estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, ellos realizaron unos 2 cuadros en las cuales valoraban el dolor en pacientes que tenían lesión del anillo pélvico anterior y en otras en el anillo pélvico posterior. En lo que es, valoraron más con lo que es el EVA, y vieron que los pacientes que están con azul oscuro son los pacientes no operados. Y en el cuadrito de la izquierda vemos que al comienzo, a lo que llegan a la emergencia, los dos tipos de pacientes presentaban en la misma escala el mismo EVA. A las 24 horas hay un incremento significativo en los pacientes que no fueron intervenidos quirúrgicamente, y a los 3 meses de edad, de seguimiento, tanto los pacientes operados como no operados casi tienen el mismo valor del EVA. Igual en el anillo posterior tienen la misma constancia. A los 3 meses casi no difiere mucho en lo que es el dolor. Entonces no es un estudio significativo, con estadísticamente significativo, que requiera que la cirugía alivia más el dolor de estos pacientes. La siguiente, por favor. Este otro estudio nos habla más del resultado funcional en este tipo de pacientes que tienen una lesión del anillo pélvico con una compresión lateral tipo 1 y son manejadas de una forma no quirúrgica. Igual se realiza en 46, son 12 meses de seguimientos. En 46 pacientes con compresión lateral tipo 1 y más una fractura de sacro incompleta. Estos pacientes fueron manejados con marcha sin carga de peso durante las 3 primeras semanas, seguidas de carga de peso según lo que toleraban. Estos pacientes fueron valorados con un puntaje de Maget
en las cuales el score con excelencia era más de 80 y los pacientes tuvieron al final una escala de 83 más menos 7 en lo que es desviaciones de estándar. Es por eso que 27 pacientes tuvieron un resultado de excelencia y 19 pacientes tuvieron un buen resultado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las fracturas que se requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces, para el tratamiento quirúrgico tenemos varias técnicas o varios métodos. La sacroplastia, la decompresión, tornillos iliosacros, tornillos transiliacos transacral, osteosíntesis triangular, fijación espinopélvica o las osteotomías para acortamiento sacral. La siguiente, por favor. Con lo que respecta a la sacroplastia, tenemos múltiples estudios con altos factores de impacto que en varias revistas que van a apoyan mucho la sacroplastia con lo que refieren al manejo del dolor. La siguiente, porfa. De estos estudios de sacroplastia, el que más tiene un poquito más de relevancia es un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el cual valora el puntaje del EVA en el tratamiento de estos pacientes. Se realiza en 243 pacientes con un seguimiento de 30 meses, de los cuales 204 de estos pacientes tuvieron fracturas por insuficiencia sacral, de los cuales 176 fueron mujeres, 28 hombres, y de los cuales de estos pacientes 169 tenían fractura bilateral y 35 unilateral. El resto de los pacientes fueron 39 que tuvieron más consecuencias por algún tumor o alguna metástasis, de los cuales 25 fueron mujeres y 14 fueron hombres. Estos pacientes fueron intervenidos, la siguiente, por favor, por sus comorbilidades y por sus antecedentes con sacroplastia. La sacroplastia que realizaron en este estudio fue a través de dos técnicas. Como vemos ahí, con las agujas hay una técnica corta y una técnica de aguja larga. La técnica corta se realiza con una incisión pequeña, pero para realizar la técnica corta utilizaron aquí las tomografía transquirúrgica, especialmente cortes axiales, para ver la introducción de la aguja en sentido de 30 grados de medial a lateral y 10 grados de caudal a craneal. Y esto en la parte posterior y evitar así topar los forámenes o provocar lesiones nerviosas de este nivel. Inclusive con la tomografía intraoperatoria tuvieron muchas complicaciones. Estas infecciones, lesiones del plexo, lesiones nerviosas, inclusive tuvieron al momento de poner el cemento óseo mucha extravasación. La otra técnica que utilizaron es la punción larga, que como vemos es a través de S4 hacia S2, y esta conlleva el uso en cambio de intensificador de imagen antes que de la tomografía. Es un poco más, se podría decir, más difícil la técnica. Y el hecho de esta técnica que no es muy reproducible es porque al momento de poner el cemento no se puede controlar o no se puede observar la cantidad y en dónde se encuentra localizado para saber que la sacroplastia se encuentra bien realizada. Es por eso, pero en estos pacientes, como vemos en el cuadro, tuvieron lo que es una mejora en lo que es la escala del EVA, en lo que se refiere a después de la sacroplastia, porque presentaban escalas de 9 o 10 prequirúrgicas y llegaron a escalas de 2 a 1 postquirúrgicas. La siguiente, por favor. En lo que se respecta en técnicas de descompresión, vamos a ver que en este estudio la descompresión aislada para fracturas sacras transversales, especialmente con síndrome de cauda de quina,
Este propósito de este estudio fue evaluar los resultados más clínicos de esta descompresión aislada en estos pacientes y evitar, o mejor dicho, mejorar un poco el síndrome de cola de caballo que ya presentaban. Se evaluaron aquí 12 pacientes del 2010 al 2017 que presentaban ya una discapacidad neurológica. Usualmente estos tenían fracturas no desplazadas, transversales, que se encontraban en la zona 3. Todos pasaron por descompresión y fueron seguidos por 12 meses. La causa aquí más fue accidentes automovilísticos y por caída. Fueron los que más tuvieron la alta incidencia. Y el tiempo promedio del trauma hasta que se realice la cirugía fueron de 89 días. Pero la mayoría presentaron un dolor residual. La siguiente, porfa. Y, por ejemplo, vemos este cuadro donde se observaron el nivel que presentaban la lesión, cómo le clasificaron con Dennis, con otras clasificaciones y el segmento en donde realizaron lo que es la laminectomía. La mayoría de estos 12 pacientes tuvieron buenos resultados con la descompresión, pero esta descompresión, como fue vista, no se realizó de una forma muy emergente. La siguiente, por favor. La otra parte es lo que es tornillos iliosacros o los tornillos transiliacos transacrales. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver aquí que tenemos un artículo en el cual vamos a ver la efectividad de la reducción cerrada y la fijación percutánea de estas fracturas aisladas del sacro. Vamos a ver aquí más resultados funcionales de 20 pacientes, más o menos casi en 4 años de seguimiento. Es un estudio retrospectivo en los cuales teníamos fracturas desplazadas en tipo U o en tipo H, en un grado tipo 2 o 3, en las cuales trataron la técnica quirúrgica que presentan ellos es el momento que llega las primeras 24 horas después del trauma, colocaron lo que es una tracción transcondilar temprana con 15% del peso corporal. Esto, después de colocarle la tracción a las 24 horas, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente, realizaron lo que es la fijación percutánea. Una vez que ya tenga puesto la fijación transcondilar, el paciente se encuentra en decúbito supino. Realizan con maniobras de contratracción por medio manual de 2 residentes a través de lo que son la parte de las axilas, hacían contratracción y hasta que no se realice un clic o una reducción en ese momento, los 5 especialistas que estuvieron en este estudio, recién en ese momento realizaban estudios de imagen y veían que si la parte anterior del sacro se encontraba alineada, ese rato ya realizaban lo que es la cirugía percutánea con tornillos transilíacos. De estos se vio que el desplazamiento medio de la pared posterior de C1, tanto en plano sagital y axial, se fue del 64% antes de la cirugía y del 5% después de la cirugía. Entonces, la conclusión que ellos llegaron que la reducción temprana y la fijación percutánea de este tipo de fracturas son técnicas muy exigentes y que una vez que se los realiza, vamos a restaurar lo que son los parámetros pélvicos normales. La siguiente, por favor. Entonces ahí está graficado más o menos cómo fue la técnica que ellos implementaron para realizar la reducción durante quirófano y cómo observaron ellos la reducción y la colocación de los tornillos transagrales. La siguiente, por favor.
En este otro artículo nos habla en cambio de la seguridad y la eficacia de esta osteosíntesis a través de la fluoroscopía. Es igual un estudio monocéntrico retrospectivo de 98 pacientes que fueron vistos por 10 años. Durante la instancia de la hospitalización, ellos presentaron 7 complicaciones que necesitaron inclusive llegar hasta 12 revisiones quirúrgicas, de estas cuales fueron 3 infecciones de la herida, 2 hematomas, una mala alineación de los tornillos y unas tuvieron un aflojamiento temprano por la mala calidad ósea. Entonces fueron 98 pacientes, de los cuales la edad media fue de 43. Se colocaron en total 207 tornillos iliosacros, 76 percutáneos, 22 abiertas, de los cuales las que más tuvieron complicaciones fueron con las percutáneas. La siguiente, por favor. Entonces aquí hay múltiples artículos que nos hablan de cómo realizar un mapeo o cómo interpretar o cómo realizar este tipo de reducciones o cómo colocar los tornillos a nivel del sacro. Es por eso que este artículo, el de abajo, nos indica una mnemotécnica de cómo realizar todo este tipo de método de mapeo para la colocación de los tornillos. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver aquí que el método, la técnica del mapeo perioperatorio se utilizan en 6 planos, que se enumera del 1 al 6. Y esto depende de las referencias anatómicas que vamos a tener. Y se va a dividir igual en 5 regiones, que van a ser, como vemos en el grafiquito, son las letras de la A a la E. Entonces, en el primer plano vamos a ver que las imágenes con tomografía, especialmente corte axial, van a determinar los planos 1, 2 y 3. Estos planos usualmente van a determinar el plano 1, que es la parte del margen anterior de los cuerpos vertebrales sacros. El plano 2 es la parte posterior del cuerpo vertebral sacro y el plano 3 vamos a ver qué pasa por el margen posterior del canal espinal. Entonces, al tener estos 3 márgenes en el corte axial de la tomografía, la transpolamos a la parte del corte sagital de la radiografía y vemos que se transforman también en las regiones A, B y C del corte sagital. Una vez que ya tengamos los primeros cortes longitudinales, vamos a ver que tenemos las otras 3 regiones, que usualmente es el 4, el 5 y el 6, que se va a realizar en el corte sagital. Entonces vamos a ver que el corte 4 va a pasar por el margen superior del cuerpo vertebral de C1, el 5 a través de lo que es S1, S2 y el 6 a través del S2, S3. Entonces, una vez que ya tengamos estos 6 planos, estos cortes, vamos a ver que se dividen en varias zonas con letras diferentes. A, B, C, D, E, que son para la parte sagital. De estas regiones, vamos a ver que las más importantes o por donde debemos ingresar el tornillo es a nivel de la zona BD, que debe dirigirse, como vemos en el gráfico de abajo, en la parte axial de la tomografía, el trayecto del tornillo. Entonces, esa se va a transpolar a través del corte axial y como vemos ahí en la imagen como una estrellita, inicia la colocación del tornillo a ese nivel y la punta del tornillo, una vez que terminemos, debe dirigirse hacia la zona AD, en donde vamos a indicar que se encuentra que es la posición ideal de estos tornillos. Usualmente tenemos pelvis dismórficas en las cuales esta técnica tiene que colocarse en vez del BD, tiene que colocarse en BE para evitar cualquier lesión a nivel de la raíz. Entonces, esto es un cuadro mnemotécnico, un mapeo prequirúrgico para saber cómo colocar este tipo de tornillos en tipo de fracturas.
La siguiente, por favor. Entonces, igual, vamos a ver aquí el uso aquí o la utilidad de la tomografía para lo que es la colocación de de los tornillos transacros. Usualmente este estudio más se basa con tomografía transquirúrgica, pero se realizó en 112 cadáveres. Es un estudio coreano, 61 hombres, 51 mujeres. Y aquí se colocó virtualmente un tornillo transacro, se hicieron a través solo de imágenes de tomografía. Con un tornillo transacro le dieron un diámetro de 7 milímetros y vieron y determinaron cuál era la posición ideal a nivel de S1. Al tratar de colocar en este nivel, ellos vieron que necesitaban una altura anterior de S1 de menor de 13 milímetros. Cuando ya tenía mayor de 13 milímetros, creían que era un sacro dismórfico y en la cual no podrían ponerle el tornillo en S1, sino tendrían que ponerle en S2. Es por eso que en este resultado tuvieron 26 violaciones de la cortical posterior de S1 y por lo cual no determinaron como un patrón la colocación de estos tornillos con esa técnica. La siguiente, por favor. Otro de los mecanismos que tenemos es la fijación espinopélvica. Entonces vamos a ver que aquí los tornillos, en este estudio que colocaron tornillos ilíacos bilaterales para una fijación espinopélvica en una revisión sistemática de 11 estudios, de los cuales fueron 8 estudios clínicos y 3 cadavéricos, en los cuales se identificaron 3 principales indicaciones para esta técnica y 3 tipos de patologías adecuadas. En las que utilizaron ellos fueron en deformidades de adultos, cuando necesitaban un constructo largo, especialmente en paciente osteoporótico o cuando requerían una osteotomía del sacro de las 3 columnas. Otro fue en el trauma cuando trataron fracturas en forma de U con luxación. Y la otra fueron en tumores sacros, cuando tuvieron que realizar sacrectomías o cuando tuvieron lesiones metastásicas donde más requerían un tratamiento quirúrgico paliativo. Usualmente esta técnica biomecánicamente tiene mayor rigidez de constructo en términos de compresión y de torsión. La siguiente, por favor. Entonces ahí están todos los estudios que se realizaron para los 11 estudios de espinopélvicos, de los cuales demostraron que tienen un constructo más rígido, tanto para compresión y torsión. La siguiente, por favor. Y tenemos el otro tipo de tratamiento que podríamos utilizar en estas lesiones, que son las osteotomías. Y con este estudio vemos el uso de la osteotomía sacra en la corrección de lo que es deformidades espinales. Vamos a ver que aquí la deformidad espinal, especialmente la deformidad plana, es un resultado adverso que se puede presentar después de una fusión lumbar instrumentada. Se realizó aquí una revisión de 8 estudios, se describieron 37 pacientes. Tuvieron en este estudio la presencia de parálisis transitorias de L5 como causa secundaria o más común al realizar esta técnica, y se notificaron en 21 pacientes de la lesión de L5, pero se recuperaron de este tipo de lesión. La siguiente, por favor. Entonces, la técnica que ellos utilizaron aquí es una osteotomía, una Schwab tipo 3 a nivel del domo de S1 para realizar el cambio de la lordosis que se presentaban, especialmente lo que es la incidencia pélvica, que en este estudio tuvieron incidencias mayores de 70, y con la cirugía, con la osteotomía como vemos ahí del domo, una tipo 3, se redujo la incidencia pélvica a 60 y a 50. La siguiente, por favor. Como vemos, esas son gráficas prequirúrgicas y las siguientes son gráficas postquirúrgicas, en donde más este tipo de cirugía se realiza para mantener lo que es la parte sagital.
La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo esos son los estudios? La siguiente, por favor. Como misceláneos tenemos lo que son tipos de fijaciones espinopélvicas que se acompañan de placas, especialmente placas en alas de gaviota, y que se utilizan usualmente en fracturas multiplanares con disociación espinopélvica. Este es un estudio muy corto, es una serie de casos de tres pacientes que están en la India. La siguiente, por favor, que fueron tratados con este sistema. Usualmente colocaron la osteosíntesis triangular, como vemos ahí, que es a base de L4, L5 y el sacro ilíaco, pero aparte de darle ya una fijación estable, decidieron colocarle, como vemos en ese gráfico, la placa en alas de gaviota al ser una fractura multiplanar para evitar desplazamientos posteriores y una mayor rigidez a ese tipo de fracturas. La siguiente, por favor. Tenemos la parte, se podría decir ya futuro, para tratamientos de este tipo de lesiones a través de lo que es técnicas de navegación con estabilización instrumentada. En este estudio fue más o menos por 2 años de seguimiento de 25 casos de fracturas de sacro, donde todos fueron operados mediante navegación. Las conclusiones usualmente de este tipo, de este estudio llegaron a que la navegación en reconstrucción espinopélvica y en sacropélvica instrumentada van a brindar mayor seguridad, van a reducir un poco más los tiempos de aprendizaje y lo que es el mal posicionamiento de los tornillos. Entonces, este más o menos refleja que tiene que tener, uno de los inconvenientes fuera la curva de aprendizaje. La siguiente, por favor. Pero tienen 13 suicidios, ¿los operaron ya suicidados o fueron intentos de suicidio? No, estos más fueron ya pacientes que murieron y los otros pacientes que vivieron. Entonces, ellos realizaron, se podría decir como una práctica en estos cadavéricos para realizar una técnica y después ya intervinieron normalmente. Ok, gracias. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces ahí está en la técnica que ellos realizaron durante la navegación en este tipo de pacientes y determinaron la dirección del tornillo y el tamaño del tornillo a utilizar. En la siguiente. Y la otra parte es la formación o la construcción de moldes tridimensionales prequirúrgicos para evaluar lo que es la medición y la colocación virtual de los implantes previo a la cirugía. Entonces, en este estudio se crearon modelos pélvicos 3D a partir de tomografías de 156 individuos que no presentaban ningún tipo de fractura. Este estudio se realizó en 92 europeos y 64 japoneses, de los cuales 79 fueron varones, 77 mujeres, en una edad promedio de 60 años más o menos, en los cuales los implantes transsacrales tuvieron un diámetro de 7 milímetros y se colocaron virtualmente a través de una zona segura o sin la zona segura. Esta zona segura del tornillo quiere decir que tiene una circunferencia más o menos de 12 milímetros de diámetro para evitar cualquier lesión a lo que se pase el tornillo. El 51% de los implantes que se colocaron a nivel de C1 en la zona segura tuvieron una perforación a nivel del implante, lo que es el 69% a través de lo que es la ala sacra y la fosa ilíaca, y solo a nivel de la fosa ilíaca un 23%. La colocación bilateral de estos tornillos siempre fue posible a través de C1, pero no fue posible a través de segmentos inferiores. Entonces, estos moldes que ellos crearon fueron previos
a la cirugía para saber la dirección y el posicionamiento y el tamaño de los tornillos a utilizar. La siguiente, por favor. Entonces, en un resumen más o menos, tenemos aquí una guía o un cuadro de cómo manejar este tipo de lesiones. Especialmente vamos a ver si ya tenemos con un diagnóstico implantado a través de una radiografía, tomografía. Vamos a ver que el manejo es si tenemos fracturas estables o inestables. Si tenemos fracturas estables, vamos a tratar con un manejo conservador, como se dijo, no carga, evitar lo que es restricción de apoyo o la utilización de tracciones. En el momento que tengamos un paciente con inestabilidad, vamos a ver qué tipo de manejo quirúrgico va a requerir. Si tornillos, fijación lumbopélvica o fijación triangular. Los tornillos más vamos a utilizar lo que es en fracturas tipo Dennis 1 o 3 o en fracturas tipo 2 que no comprometan ninguna o no estén con conminución. La fijación lumbopélvica vamos a ver más en una disociación o fracturas de Isler lumbopélvicas, y la triangular vamos a utilizar en fracturas tipo 2 que se encuentran muy conminutas o que vamos a ver ahí diástasis considerables o compresión a nivel de la faceta del L5-S1. Entonces, dependiendo de ese tipo de fracturas, la clasificación que le demos, podemos utilizar los diferentes tipos de tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, para llevar más o menos a casa, las fracturas mínimamente desplazadas no van a requerir ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Las fracturas longitudinales unilaterales desplazadas, especialmente tipo AO, B1 a B3, son que provocan inestabilidad pélvica posterior, van a requerir una reducción y una fijación con tornillos iliosacrales o transilíacos transacrales. La fijación lumbopélvica unilateral va a proporcionar estabilidad adicional para las lesiones que se encuentran muy desplazadas y que requieren una descompresión o involucran a nivel de la faceta del L5-S1, como las AO tipo C1. La fijación lumbopélvica bilateral es un constructo más estable para fracturas muy complejas y que afectan de forma bilateral y tienen una disociación espinopélvica, especialmente en las tipos C2 y C3. El compromiso neurológico, la descompresión va a requerir extirpar este fragmento óseo que causa la compresión de la raíz. Esto es a base de una realineación y una estabilización de la fractura. Y las fracturas multiplanares de insuficiencia sacra mínimamente desplazadas tipo C0 pueden requerir cirugía con tornillos ilíacos transacrales o transilíacos con mayor frecuencia. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. ¿Y ese quién es, doctor? El Carlos. Muy bien, me parece muy interesante, muy buena revisión. Nos llevó por todos lados en el tratamiento muy bien con los artículos que se están publicando en cada una de las técnicas. Me permití enviarles por la WhatsApp el artículo del O-arm para fijación percutánea, con lo cual se evita en mucho la posibilidad de fracturas de las corticales. Y ¿cuál es su opinión, doctor Petet? Gracias. 3 puntos creo que son importantes de esta revisión excelente que hizo el doctor Fierro del tratamiento y las opciones que tenemos para estas lesiones. El primero es que si logramos identificar que la fractura es estable y que estamos seguros que el paciente no va a tener complicaciones de no manejar quirúrgicamente la fractura, no dudar en que le va a ir bien con el tratamiento conservador. Realmente la diferencia final entre los pacientes tratados de forma quirúrgica y conservadores en las fracturas estables no es tan grande como para justificar por sí solo la decisión quirúrgica. Obviamente hay que individualizar. Lo segundo es que la morfología está completamente distorsionada en estas fracturas y es un factor que hace que el tratamiento quirúrgico muchas veces suene atractivo o versiones diferentes, pero sin considerarnos estas variantes morfológicas a raíz de la fractura. Las técnicas percutáneas y mínimamente invasivas
a veces resultan un poquito más complicadas y requieren mucha más experiencia para tener resultados exitosos. Entonces, mi recomendación ahí sería emplear las técnicas que nosotros dominemos y que sepamos que vamos a tener buenos resultados, porque de eso depende restituir la estabilidad de esta zona que biomecánicamente es muy demandada. Y lo último, pues no quitar el ojo de lo que ya está aplicándose con impresión 3D, con reconstrucciones tridimensionales en tomografía y cirugía navegada, que también en fracturas de pelvis de tábulo está teniendo resultados prometedores, y en este segmento complicado yo creo que también puede ser de mucha aplicación. Una vez que identificamos el defecto mecánico de sustituir, asegurarnos de que el resultado que vamos a obtener es el mejor, porque estamos restituyendo la anatomía también. Muchas gracias, doctor Fierro. Gracias. Muchas gracias, doctor Petet. Y como idea de investigación, nosotros fuimos invocados a hacer una fijación en escoliosis, no fijación, sino intento de colocar percutáneamente clavillos en la tomografía axial computarizada, dejar los clavos y pasar directamente al quirófano al paciente para hacer la cirugía. En este caso, ¿ustedes no han pensado en hacer algún tipo de investigación de ese tipo, de colocar tornillos, solamente los clavos de Kirchner percutáneos dirigidos en la tomografía, y una vez dejados colocados, pasar al quirófano a ponerlos? ¿Eso sería factible? ¿Suena atractivo para ustedes? Suena interesante, no lo había yo contemplado de esa forma, pero realmente es una navegación accesible que tendríamos nosotros en cualquier hospital prácticamente, y sí hay instrumental que nos permitiría a lo mejor hacer esta fijación a través de estas navegación por tomografía y clevitos. El único inconveniente que yo le vería es cuando se trata de fracturas articulares, y a lo mejor también esto aplica cuando hay fracturas que en el caso de ustedes que requieren reducción anatómica, sería a lo mejor un poquito complicado preservarla o obtenerla de vía percutánea solamente por la tomografía. Pero sí, definitivamente creo que es un recurso muy valioso para la cirugía, donde tenemos que pensar en forma tridimensional y a veces es un poquito complicado por la distorsión a raíz de la fractura. Sí, claro, la intención es solamente en la indicación, porque si no luego nos pasa lo que nos pasa en cirugía de columna, que los de mínima invasión tienen arraigado algo que se llama el síndrome de Fargo, que es que aprendieron a usar un martillo y a todo le ven ahora cara de clavo. Entonces todo quieren hacerlo en esa forma, y hay indicaciones precisas, y por eso mi indicación serían aquellas que yo voy a hacer percutáneo porque lo tengo súper indicado. Pues a lo mejor la facilitación de poner los clavos previo a la cirugía no sería tan mala idea para ustedes, y yo lo sugiero como una propuesta para un estudio. Gracias, doctor, por la sugerencia, y creo que sí es muy valioso en la cirugía percutánea que hacemos en pelvis, y vamos a valorar casos para que también ustedes nos puedan apoyar con esa experiencia. Con mucho gusto. ¿Alguna otra opinión de los invitados, los médicos del servicio? No, entonces, si nos haces favor, doctor Eduardo Torres, de concluir. Perdón, el doctor García, Ernesto García. ¿Puedes preguntarlo con tu micrófono, por favor, Ernesto? Sí, con gusto, doctor. En este tipo de fracturas, digo, la visualización radiológica transoperatoria es sumamente importante y necesaria. A veces el arco en C yo creo que nos queda de ver. Por eso vi la opción que puso usted de LOARM. Pero la opción que ustedes usaron ahí de un equipo de Siemens que ofrece una visualización 3D, ¿sería mejor opción para este tipo de fracturas? Es que el problema está en que este intensificador de imágenes no es como si fuera el LOARM. Lo único que te da es la evaluación postoperatoria y vigila cómo quedaron tus tornillos, pero no te guía en la colocación. Y es ahí donde nosotros supimos de esta técnica del doctor Marnet de Marsella, Francia, que él está colocando los clavos en la tomografía axial computarizada y luego pasa el paciente al quirófano. En columna es un poco más complicado porque son
20 o 30 clavitos, que es una dificultad enorme, pero aquí que son quizá 4 o 5 perforaciones podría ser factible. El problema de evaluarlo con este intensificador, lo que te digo, no te guía, solamente te dice dónde lo pusiste. Ok, gracias. Y creo que es más importante en el contexto del quirófano entender y aprender muy bien el uso del fluoroscopio y la mesa radiolúcida, porque es el recurso que todos tenemos y que si lo entendemos la anatomía tridimensional y preparamos nuestras proyecciones de forma correcta, a veces logramos resolver bien esas dudas de orientación espacial. Gracias, doctor. Eduardo, por favor, nos presenta la resolución del caso. Sí, doctor, claro. Sí, la resolución del caso y el artículo, por favor. Sí, doctor, con mucho gusto. Ya lo estoy aquí poniendo. Ok. Bien, pues con esta paciente el tratamiento fue quirúrgico, obviamente, y a ella el día 22 de enero se le realizó una fijación ilio-ilíaca con una placa LCP 4.5. En la nota posquirúrgica especifican que durante la cirugía se hizo intentos de reducción abierta. Sin embargo, posterior a las maniobras no se observó una reducción satisfactoria de la fractura. Se obtuvo un sangrado de 400 cc con un tiempo quirúrgico de 2 horas. Esta es la radiografía posquirúrgica inmediata de la paciente, en la que vemos pues la fijación con la placa SP 4.5. Y tenemos también de esta paciente un control radiográfico del día 10 de marzo, en su última visita a la consulta externa. En estas radiografías pues podemos apreciar cómo en efecto el sacro permanece con una deformidad importante en cifosis, con la fijación de la ilioilíaca de la placa LCP colocada y con una consolidación ósea pues visible ya en esta radiografía. Eso es todo sobre el caso clínico, doctor. ¿Alguna opinión, doctor Petit? No tuve yo la oportunidad de estar en la cirugía, pero bueno, las decisiones que se tomaron en base al tratamiento fueron las siguientes. El objetivo inicial de la cirugía fue obviamente restituir la continuidad lumbosacra y transmisión de carga a la pelvis, y entonces en eso se enfocó la colocación de la placa que conecta ambos ilíacos y que además tiene estabilidad angular. Como teníamos multifragmentación en las salas del sacro, pensar a lo mejor en la fijación transarticular con tornillos es difícil, además que tenemos fractura en el cuerpo vertebral inmediatamente inferior a ese 2 y S3, que también no sabemos cómo puede eso afectar a la estabilidad que pueden tener los tornillos transarticulares. La placa se coloca bajo visión directa de la articulación. Si existiera una deformidad importante a través del abordaje posterior, se puede hacer la reducción de la articulación sacroiliaca o la alineación del ala del sacro en caso necesario para fracturas tipo 1. Y cuando se intentó reducir la fractura, el componente horizontal de la fractura, había multifragmentación en las láminas de esos cuerpos, de esas vértebras, y también la calidad ósea del tejido, que podía haber sido susceptible para fijar, según lo que comentaron los cirujanos de este paciente, ¿no? Entonces no se pudo realmente obtener una adecuada reducción y segundo, mantenerla. No había hasta ese momento manifestaciones neurológicas y entonces se decidió ya no intentar manipular más la fractura y se priorizó la estabilidad del anillo pélvico posterior. O quizá aquí nos hace falta tener un poco más de interrelación, porque yo hubiera puesto tornillos en S1, a los pedículos de S1, me hubiera ido al canal de Galveston, que es hacia los ilíacos, los dos, hubiera puesto una barra ahí y a lo mejor una sujeción con alguna pequeña placa
hasta cervical para C2, C3, y hubiésemos, creo que complementado mejor esta fractura, pero estamos aprendiendo y ojalá que en la próxima, si hay algo ahí, nos avisen y con mucho gusto podemos interrelacionar en este tipo de fracturas. Adelante, Estoy doctor. completamente de acuerdo con usted. Creo que estas fracturas son un territorio perfecto para que podamos hacer trabajo multidisciplinario. Y sí, los recursos técnicos y recursos también quirúrgicos que tiene el cirujano de columna y que tiene el cirujano de trauma se complementan de forma muy, muy, muy importante en este tipo de pacientes, y espero que en el futuro los próximos casos los podamos manejar así. Ok. Doctor Torres, el artículo, por favor. Sí, claro que sí. Bien, el artículo que vamos a presentar es un artículo de este año. Es una revisión sistemática y metaanálisis sobre las disociaciones espinopélvicas. Como introducción, el artículo menciona que pues, es una entidad poco común, descrita en 1969, también conocida o descrita en pacientes con intento de suicidio. Es importante, de acuerdo con el autor, diferenciar entre una disociación espinopélvica verdadera y una luxación iliosacra bilateral. Aquí importante, pues la disociación espinopélvica va a ser una fractura de origen traumático en la que existe una separación completa de la región superior e inferior del sacro y una separación del área central con las alas del sacro hacia la pelvis, a diferencia de una luxación ilosacra bilateral o una disociación lumbosacra, como vimos en las clasificaciones de Vial y de Isler, que no son el mismo caso. Es importante, en este artículo mencionan que estos pacientes, como nuestra paciente, típicamente se presentan con mecanismos de alta energía. Las fracturas transversales se presentan en un 3 a un 5% de los pacientes con estos mecanismos, y solamente de este porcentaje, el 2.9% se van a asociar con un patrón en U o en H, que van a ser lo más típico en una disociación. Estos pacientes, existen autores, de acuerdo con esta publicación, que reportan lesiones neurológicas en este tipo de lesiones de hasta un 100%, de las cuales el 44%, casi la mitad, constituyen un síndrome de cauda equina. Hace hincapié el autor del artículo en la evaluación radiográfica detallada, como vimos al inicio, la tomografía no solo en cortes axiales, sino sagitales y coronales para diagnosticar posibles desplazamientos posteriores o anteriores y el nivel del trazo longitudinal. Obviamente el control de daños y el manejo de las lesiones asociadas, que en esta paciente pues veíamos que tenía múltiples lesiones asociadas, y en pacientes en el contexto de una fractura de pelvis, incluso la utilización de fijadores externos para el control del sangrado intrapélvico. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el estado actual de la literatura respecto a la epidemiología, el tratamiento, los resultados clínicos y las complicaciones en pacientes que tuvieron una disociación espinopélvica. Dentro de los métodos, estos autores realizaron una revisión sistemática de la literatura con esos términos que vemos ahí en las bases de datos de Medline, PubMed y Google. Únicamente se incluyeron artículos en inglés, alemán y francés. Los artículos que se incluyeron eran artículos que presentaran casos clínicos, epidemiología, procedimientos terapéuticos y resultados clínicos. Mencionan en este apartado los autores que debido a la falta de incidencia de esta lesión, hay muy poca literatura, por lo que se incluyeron casos clínicos, reportes de caso y series de casos dentro de estos artículos, y se excluyeron los artículos que estuvieran duplicados en la búsqueda, artículos donde no hubiera acceso al artículo original completo, los estudios en cadáver, artículos de revisión y publicaciones respecto a cartas y comentarios a los editores de los artículos. Este es el diagrama que ellos utilizaron para la selección de sus artículos. Encontraron 216 de ellos con 75 duplicados. En total, 60 no cumplieron los criterios de inclusión y se excluyeron 31 artículos, por lo que solamente se analizaron 50 artículos que se referían a este tipo de lesiones, lo cual pues, es muy poco si hablamos del tamaño de las bases de datos. En los resultados que ellos mencionan, es importante, me parece interesante correlacionarlo con el caso de nuestra paciente, ya que pues, a pesar de que es una población distinta, los resultados son muy parecidos. En los resultados que ellos obtuvieron, el sexo tuvo una relación prácticamente del 50% entre hombres y mujeres, con una edad más o menos en los 30 a 40 años de edad.
El mecanismo de trauma fue predominantemente una caída de una altura considerable, y de estas caídas de altura, el 37.2% correspondían con intentos de suicidio. Esto pues correlaciona con la literatura previamente estudiada. Importante aquí mencionar que el 8% de las fracturas con patrón en U o en H desplazadas tenían otras causas, incluyendo causas metabólicas y sistémicas como tuberculosis pélvica, crisis epilépticas, que bueno, no estaban consideradas antes como causas de este patrón de fracturas. Otras causas que se incluyeron fueron pues heridas por explosión, accidentes en automóvil y accidentes en helicóptero. Los pacientes que ellos vieron en la literatura presentaban un déficit neurológico hasta en el 68% de los casos, lo cual es altísimo, más de la mitad. Y la mitad de ellos, después del tratamiento, presentaban un déficit residual hasta el 53% de los pacientes en los que ellos encontraron. Y de esos, el 34%, o sea, casi la tercera parte, se presentaban con un síndrome de cauda-equina residual posterior a la lesión. Ellos refieren que después del tratamiento quirúrgico específicamente, los pacientes que tenían una mejoría neurológica de cualquier tipo van hasta el 65%, lo cual pues nos hace pensar que el tratamiento quirúrgico ofrece ventajas neurológicas para estos pacientes. Estos pacientes fueron tratados mediante distintos métodos de fijación que ya revisamos con el doctor Fierro muchos, y pues aquí interesante que únicamente el 2.3% de los pacientes encontrados en la literatura fueron tratados mediante una placa como la única opción de osteosíntesis, y la osteosíntesis preferida fue una configuración triangular con un tornillo sacroiliaco. Se les realizó a los pacientes que ellos encontraron hasta el 70%, bueno, 69%, una reducción abierta de la lesión, como en el caso de nuestra paciente, que fue lo que se propuso de primera instancia, sin embargo no fue satisfactorio, y una descompresión y laminectomía hasta en el 47.6% de los pacientes. Interesante mencionar que en este artículo, dentro de toda la literatura buscada, sin importar el método de fijación o la asociación con descompresión de la laminectomía, la tasa de fusión de los fragmentos óseos y la consolidación ósea fue del 100%. Sin embargo, pues las complicaciones en general fueron hasta el 29%, que es bastante significativo. Como parte de la discusión, los autores mencionan que es una lesión muy infrecuente que debemos estudiar cada vez más, sobre todo con las mejorías de la atención prehospitalaria y el manejo en la estabilización inicial en urgencias. Y que bueno, pues el manejo conservador para estas fracturas, que son fracturas inherentemente inestables, deben solo reservarse para pacientes que por sus condiciones clínicas no sean aptos para la cirugía y se manejarán pues con periodos prolongados de reposo, lo cual puede llevar a otro tipo de complicaciones. La tasa de complicaciones con los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos en estos pacientes es muy alta. Específicamente, el tratamiento quirúrgico mencionan que lo más común es que se presenten pacientes con infección de la herida quirúrgica o con falla del implante. En todos los casos en los que se tenga un paciente con una fractura desplazada y un compromiso neurológico, ellos recomiendan realizar una descompresión directa a través de hacer una laminectomía o una descompresión indirecta a través de una reducción de la fractura. Para los casos que tienen estenosis completa del conducto, se recomienda en este artículo realizar una laminectomía en los niveles afectados, y recomiendan realizar esta descompresión dentro de las primeras 24 horas del padecimiento. Sabemos que esto muchas veces no es posible. En el caso de nuestra paciente tardamos más de 12 días en hacer la cirugía, y en este estudio el tiempo promedio de retardo de la cirugía fue de 8 días. Importante pues que las repercusiones neurológicas de estas fracturas son muy importantes, por lo que deben tomarse en cuenta para la fijación y la decisión quirúrgica a tomar con nuestros pacientes. Este es un algoritmo de tratamiento que propone el autor del artículo para las lesiones con disociación espinopélvica, en donde toman en cuenta de primera instancia si el paciente está apto o no para el tratamiento quirúrgico, y después nos puntualiza que máximo el retraso de la descompresión en el caso del compromiso neurológico debe ser menor a las 48 horas. En pacientes en los que
llevemos más de 48 horas de evolución, lo que ellos recomiendan es realizar una descompresión indirecta a través de una reducción, ya sea por tracción transcondilar o reducción cerrada en la sala de quirófano. Invariablemente ellos recomiendan en estas fracturas como tratamiento para la fijación, una fijación triangular posterior por su superioridad mecánica. Este es un esquema de los tratamientos que ellos revisaron y que es lo que ya nos comentó el doctor Fierro en muy buen detalle, con una fijación con un tornillo percutáneo transacro, en la imagen del medio una fijación triangular con barras y tornillos transpediculares, y en la imagen del lado derecho una fijación combinada de un tornillo con una configuración posterior triangular. Estos son los casos clínicos ilustrativos que ellos ponen en su publicación. Y bueno, pues vemos aquí fracturas parecidas a las que teníamos en la paciente, ¿no? Tal vez un poco menos de desplazamiento en el plano sagital, pero bueno, incluso con este tipo de desplazamientos menores al que veíamos, se prefiere la fijación con tornillo transacro o transiliaco transacro y la configuración posterior. Este es otro de los casos que ellos presentan, también con un desplazamiento menor, pero bueno, con un patrón en U manejado de la misma manera. Como conclusiones, ellos nos dicen que deberíamos de preferir la fijación triangular posterior en este tipo de lesiones para restablecer el déficit mecánico que tienen estos pacientes. Debe combinarse esta fijación con algún método de descompresión o de reducción, ya sea para hacer una descompresión directa o descompresión indirecta, en los pacientes que tienen compromiso neurológico, ya que en los pacientes a los que se les realiza esto, incluso pacientes con síndrome de Cava-de-Quina, presentan cierta mejoría en el estado neurológico posterior a la cirugía. Se requieren, de acuerdo con este estudio, pues grandes cohortes y estudios con mejor diseño para desarrollar un algoritmo de tratamiento que sea adecuado para este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen fracturas complejas con combinación de trazos transversales y longitudinales y desplazamientos importantes con lesiones neurológicas. Importante, pues, que el manejo actual presenta altas tasas de complicaciones y resultados funcionales que todavía dejan algo que desear respecto a la tasa de complicaciones y la mejoría del estado neurológico y el dolor en los pacientes que tienen este tipo de lesiones. Aún pues falta hacer varios estudios para determinar cuál es el manejo adecuado en cada paciente que se presenta con una disociación espinopélvica, como en el caso de nuestra paciente. Y eso es todo. Ok, muchas gracias. Yo solamente quiero opinar del artículo, es un metaanálisis, y si hicieron una revisión donde obtuvieron 150 artículos después de haber excluido los repetidos y estudian 50, estás hablando del 30%. Pocos metaanálisis se hacen con el 30% de artículos, todos empiezan 500, 300, 250, vimos 9. Y aquí me parece que está bien con 50, pero además es un artículo que nos hace una buena comprensión final de lo que resumió el doctor Fierro. Creo que está bien, me gustó este artículo. Doctora Carla García, ¿usted quiere opinar algo del artículo? Sí, porque a lo mejor no se publican tantas cosas porque hay malos resultados, ¿no? Bueno, no malos resultados, pero sí hay altas tasas de complicaciones de lesiones neurológicas, y a lo mejor eso es lo que desalienta a los especialistas en publicar sus resultados. Lo que también está interesante es la tasa de consolidación del 100%, ¿no? Es hablar de solamente una cirugía, pues, nada más. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis Miguel Rosales, ¿alguna opinión? No, bueno, pues realmente yo no tengo experiencia en este tipo de fracturas, pero me doy cuenta que no son nada fáciles. Aún en manos expertas, realmente el tratamiento es complicado, y creo que sí vale la pena pues meternos un poquito más en el tratamiento. Como le comentabas al doctor Petet, yo creo que sí hay casos en donde podemos hacer tratamientos conjuntos y aportar algo. Si se puede mejorar el procedimiento o la cirugía y la evolución de estos pacientes, pues creo que sí vale la pena intentar mejorarlo, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor Barón Zárate. ¿Quiere opinar algo?
Ok. Doctor Petet, ¿quiere cerrar con algún comentario final? Pues realmente concuerdo con las aportaciones de usted, del doctor Rosales, de la doctora García. Muy buen artículo, y esta revisión del tema desde el punto de vista profundo como ustedes lo hacen resulta muy buena para todos. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted. Pues entonces finalizamos la sesión. Nos vemos el viernes. El próximo tema ya no lo revisé, perdóname. ¿Cuál es el que sigue? Lesiones medulares. Ok, a ver si invitamos a la doctora Quinzaños para que nos acompañe y nos dé sus excelentes opiniones. Ella la vez pasada lo hizo y lo hizo muy bien. Que tengan buen día. Ya no voy a decir que se cuiden porque la doctora Carla García me dice que soy el doctor Reyes-Gatell, pero por cada semana les digo lo mismo. Pero traten de seguir las reglas, por favor, no se aloquen demasiado. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día, gracias. Hasta luego, doctores.